¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Conocer tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación con los contadores públicos Yesenia Rodulfo y Hugo René Ortiz. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Les recordamos nuestros datos de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube Frecuencia Fiscal. Y bueno, pues estamos en viernes que pues para algunos no parecerá un viernes importante o diferente. Sin embargo, aquí hay varios detalles o puntos que aclarar. Bueno, primeramente, el día de hoy concluyen las vacaciones de la autoridad fiscal y me refiero al SAT. Tuvieron 2 semanas de vacaciones, entonces fue por eso que quizás algunos de nuestros radioescuchas no tuvieron noticias en cuanto a algún requerimiento, alguna notificación o temas relacionados con la autoridad fiscal. Y esto se debió a que tomaron un periodo de vacaciones de 2 semanas. Cabe aclarar que este es el primer año que de manera oficial el SAT toma vacaciones en esta época del año. Entonces, pues mucho ojo y hay que estar al pendiente en cuanto a si hay alguna obligación fiscal pendiente de cumplimiento y demás. Bueno, pues entre comillas la tregua que teníamos con la autoridad va a terminar, entonces es importante ponerse al corriente. Y bueno, también recordar que el día lunes se vence el plazo para el envío del dictamen fiscal para todos aquellos contribuyentes que tomaron esta opción, y básicamente la condicionante para tomar esta opción consistía en que a la fecha del vencimiento, digamos, original o normal de esta obligación, el contribuyente no tuviera ninguna omisión fiscal, que no debiera ningún impuesto relacionado con el ejercicio 2015. Entonces, si el contribuyente, ya sea que no tuviera impuestos a cargo o estos se hubieran liquidado antes de la fecha de vencimiento, que era el 15 de julio, bueno, entonces en ese caso ya tenía opción a tomar este plazo adicional, que algunos contribuyentes lo hicieron. Y aquí es importante recalcar y recordar que aquellos que lo tomaron, bueno, pues no dejarlo hasta el último, porque recordemos que la página del SAT se satura y esto podría complicar el envío del dictamen fiscal. Y bueno, ahora sí, entrando en materia del programa el día de hoy, si recuerdan aquellos que nos escucharon la semana pasada, hablamos de lo que eran las personas físicas, en específico la cuestión de aquellos que tributan en el régimen de sueldos y salarios, ¿no? ¿Qué obligaciones tienen? ¿Cómo es su comportamiento, su tratamiento fiscal? El porqué de algunas cosas, de cómo se calculan sus impuestos y demás. Y en esta ocasión vamos a seguir hablando de las personas físicas, pero vamos a centrarnos en el caso de servicios profesionales de actividad empresarial, ¿no? Servicios profesionales, lo que comúnmente se conoce como el tema de honorarios. Y bueno, aquí el punto con el que quiero empezar es que la cuestión de actividad empresarial y servicios profesionales están dentro del mismo capítulo, por lo que en términos generales les aplican las mismas reglas en cuanto al tema de los ingresos y al tema de las deducciones, ¿no? Y esto quiero hacer hincapié porque en la práctica nos ha tocado que hay contribuyentes que se quieren hacer pasar como actividad empresarial, siendo que son de servicios profesionales, que son de honorarios, o viceversa, ¿no? Y pensando en obtener un régimen fiscal más benévolo o obtener un beneficio, siendo que esto no es así. Vamos a explicar cuáles son las diferencias entre estos regímenes, pero en términos de un impuesto determinado no lo es. Entonces, por eso también mucho cuidado, y también esto va para todas las empresas y todas las personas que interactúan con, ya sea con personas de actividad empresarial o con de servicios profesionales, ya que es importante poder identificar qué servicio es el que nos están prestando, porque tanto la persona moral que recibe ese servicio tiene ciertas obligaciones. Entonces,
Si se conforma con el hecho de obtener un comprobante que ampare los honorarios o el gasto que está efectuando, bueno, puede ser que no esté cumpliendo del todo con sus obligaciones fiscales. Y bueno, aquí si nos vamos por orden y empezamos con el tema de los ingresos, bueno, tenemos que cualquier ingreso que esté relacionado con su actividad se va a considerar un ingreso acumulable. Y aquí es importante destacar y hacer énfasis en que el ingreso se considera percibido hasta el momento que es cobrado. Es decir, si vamos a suponer el día de hoy tú expides un recibo, ya sea por un servicio profesional o por una actividad empresarial, es decir, que a lo mejor vendiste unas sillas, vendiste unas mesas y el día de hoy se la haces llegar a tu cliente, y tu cliente pues a lo mejor ya recibe la factura tarde, o a lo mejor al momento de recibir la factura la pasa a su departamento de pagos y pasa por todo el protocolo que manejan en esa empresa. Bueno, pues a lo mejor o seguramente el pago lo recibirás hasta la próxima semana. La próxima semana ya estamos hablando del mes de agosto. Entonces, a la hora que tú vayas a determinar tus impuestos o que le entregues la información al contador que se encarga de determinar los impuestos, esa factura que expediste el día de hoy y que se cobró hasta el mes de agosto no se considerará como ingreso para efectos fiscales. Entonces, prácticamente si esa fue tu única factura en el mes, no tendrás un ISR a cargo. Y por eso es muy importante que se tenga un control de las facturas, porque a lo mejor ahorita el caso que estoy poniendo es muy sencillo, ¿no? Es una factura que la entregué el día de hoy y que me la van a pagar la próxima semana. Pero ¿qué pasa si estás hablando de, no sé, 10 o 20 facturas que se elaboraron el día de hoy? Todas fueron por la misma cantidad y resulta que te pagaron algunas, otras quedaron pendientes de pago, etcétera. Entonces, si tú como contribuyente no tienes el cuidado de identificar qué facturas te fueron pagadas en el mes de julio, entonces pues la tarea del contador para efectos de poder identificar estas operaciones va a ser muy complicada, ya que si estamos hablando que son cantidades similares, que hay recibos o sea, una cantidad importante de recibos, bueno, pues el contador puede tener problemas al hacer esta tarea. Y aquí lo importante es que si el contador no puede identificar o no identifica correctamente los cobros que tuviste en el mes, bueno, pues tu determinación de ISR no va a ser correcta, ¿no? Y esto o te puede beneficiar o te puede perjudicar, y hablo beneficiar o perjudicar desde el punto de vista financiero, ¿no? Porque puede ser que a lo mejor vas a pagar un impuesto mayor al que te corresponde por el hecho de considerar facturas cobradas siendo que no fue así, o viceversa. Entonces, por eso es muy importante darse a la tarea. No es suficiente con que, oye, aquí le entrego el estado de cuenta al contador y le entrego los recibos o las facturas que expedí en ese periodo, ¿no? Tienen que estar identificadas. Y aquí lo importante, y recalco, es para que a ti como contribuyente tengas la tranquilidad y la certeza que se está pagando el impuesto que corresponde y no estés pagando impuesto de más. Entonces, ese es el primer punto, ¿no? Y también es importante que le hagas mención al contador, o que tengas presente al momento de calcular tus impuestos, si tuviste ingresos extraordinarios. Y por ingresos extraordinarios me refiero a todos aquellos que no se refieren con tu actividad cotidiana, que pudiera ser, oye, a lo mejor pues recibí un dinero por la aseguradora porque tuve un accidente con el automóvil, entonces la aseguradora me dio el reembolso del carro porque fue pérdida total. Entonces, ese ingreso pues hay que hacérselo saber al contador para efectos del tratamiento especial que va a tener este ingreso. También pudiera ser que a lo mejor en el estado de cuenta, yo como persona que presta un servicio profesional, a lo mejor recibió una cantidad de parte de un cliente. Y como es un cliente cotidiano, pues si lo ve alguien más va a pensar que es un ingreso, pero resulta que a lo mejor recibiste ese dinero. ¿Por qué? Porque vas a viajar, por ejemplo, a la Ciudad de México a realizar un trámite, y a lo mejor esos
es lo que te pagó por tema de algún viático o por algún, puede ser, vas a hacer algún encargo por cuenta de alguien más, ¿no? Entonces, si este es el caso y tienes el comprobante y la documentación para demostrar que el dinero, aunque tú lo recibiste, no lo utilizaste para realizar, no es un ingreso tuyo, sino que lo utilizaste para realizar un gasto por cuenta de alguien más, bueno, pues en ese caso no se considerará ingreso. Pero, repito, por eso, debido a que son ingresos extraordinarios y situaciones muy, muy particulares, es importante hacérselo saber al contador o a la persona que te calcula los impuestos. Lo mismo pudiera ser el caso con si tuviera, a lo mejor, voy a cambiar el mobiliario de la oficina, vendí los muebles que tenía y por lo tanto me depositaron una determinada cantidad. Bueno, pues es un ingreso. Sin embargo, en este caso, al hablar de que estoy enajenando un activo fijo que yo tengo registrado en mi contabilidad, bueno, pues en ese caso hay que ver cuál es el tratamiento, es decir, si gané en esa venta, si perdí, y por lo tanto la determinación de impuestos. Entonces, mucho cuidado con el tema de los ingresos. Otro punto importante, ahora veremos el caso de las deducciones, porque el impuesto en términos generales se calcula de una manera muy sencilla, ¿no? Que es los ingresos que cobré en el periodo menos las deducciones que pagué en el periodo. Sobre la diferencia se aplica una tarifa a la cual como resultado nos da la determinación de impuesto. Entonces, yéndonos al tema de las deducciones, aquí primeramente es importante hacer mención que las deducciones como tal tienen ciertos requisitos. El primero de ellos, o el más importante o trascendente, es que las deducciones, al igual que los ingresos, se consideran al momento del pago. Es decir, si volvemos al ejemplo del que mencionaba al inicio, si el día de hoy yo compré a lo mejor papelería y mi proveedor me da crédito, es decir, yo recibí la papelería, las libretas, las plumas, todo lo que compré, tengo la factura y esa factura la voy a pagar la próxima semana. Entonces, por el hecho de que la operación se va a ver reflejada hasta la próxima semana, que ya es agosto, entonces la deducción se considera a partir o en el mes de agosto. Aquí también es importante hacer mención que todas las erogaciones que sean mayores a 2,000 pesos forzosamente tendrán que ser pagadas con cheque, con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito o con cualquier otra forma de pago que sea, digamos, electrónica o también a través de compensación y otros medios de pago. Entonces, por eso es muy importante saber cómo se pagó, y esto también está relacionado con los requisitos que haya a la hora de expedir los comprobantes, que en la expedición del comprobante se debe especificar la forma de pago para que sea congruente y la autoridad pueda verificar que efectivamente se realizó la erogación. Uno de los requisitos importantes y que causa mayor confusión es el tema de que la deducción debe ser estrictamente indispensable, y así como tal, así está establecido en la disposición. No hay una lista de deducciones. Algunos contribuyentes comúnmente van con el contador y nos preguntan, oye, ¿qué es lo que puedo deducir? ¿Qué puedo deducir? ¿Puedo deducir la papelería? ¿Puedo deducir el celular? Y a ellos les gustaría recibir una lista de todas las deducciones. Aquí el punto importante es que al final del día cada contribuyente debe demostrar que lo que gasta es estrictamente indispensable para efectos de poderlo deducir. Y déjenme les pongo un ejemplo, ¿no? Hace tiempo un doctor se acercó con nosotros porque en su contabilidad de repente vimos la compra de unos zapatos que habían costado pues, alrededor de 1,500, entre 1,500 y 2,000 pesos. Entonces, pues en principio nosotros al ver el concepto zapatos, dices, pues como que esto no, con la actividad del doctor, ¿cómo lo relacionas o cómo lo justificas? Entonces aquí, ¿qué hicimos? Hablamos con el doctor y mira, compraste unos zapatos por esta cantidad.
¿para qué los vas a utilizar? ¿O por qué lo estás considerando como indispensable para realizar tu actividad? Y el doctor nos explicó, bueno, fíjate que los zapatos los compré porque esos zapatos son cómodos, me permiten tener estabilidad, ya que yo realizo operaciones que duran aproximadamente entre 5 o 6 horas, entonces el estar parado durante ese tiempo pues es cansado, ¿no? Entonces yo requiero un calzado especial que me permita no tener molestias en los pies y estar concentrado en lo que es la operación. Entonces, bueno, este tipo de cosas es importante tenerlas en cuenta, ¿no? Pero aquí, por eso la idea de tocar estos temas, porque al final del día es el contribuyente quien es el responsable y quien al final del día es el que decide si es o no una deducción autorizada, porque la autoridad va a llegar con el contribuyente y le va a preguntar al contribuyente. Y recordemos ahorita que está el tema de las auditorías electrónicas. Entonces, la autoridad, al ver estos conceptos, puede ser que le llamen la atención y por lo tanto cuestionar al contribuyente sobre la deducción de los mismos. Y también por eso el tema de estrictamente indispensable pues depende de cada actividad. Si estamos hablando, por ejemplo, de una persona que a lo mejor participa en un programa de televisión o en medios de comunicación y debido a que sale en la televisión pues requiere una determinada vestimenta y estar constantemente cambiando su vestuario, bueno, pues quizás en ese caso es justificable el hecho de que esté invirtiendo en tema de su guardarropa, ¿no? Pero volvemos a cada caso particular, ¿no? Si es actividad empresarial y a lo mejor tiene, digamos, un restaurante, bueno, pues justifica la compra de alimentos, pero si es alguien que preste un servicio profesional y tiene la compra de alimentos, bueno, pues a menos que sea algo relacionado con un consumo en un restaurante, pues difícilmente se pudiera justificar. Entonces, por eso aquí el consejo sería tú como contribuyente, tú como prestador de servicios, pues que conozcas qué actividad y que como tal se la hagas saber, se lo transmitas a la persona que te calcula los impuestos, o si eres tú que lo tengas claro, para efectos de que cuando llegue la información y se determinen los impuestos, sepan cómo se va a proceder en esos casos, ¿no? Porque cada situación es diferente y si la persona que se encarga de la determinación de los impuestos no está empapada de estos detalles, bueno, puede tomar decisiones incorrectas. Bueno, y otro punto importante y que vale la pena destacar es que el cálculo de impuestos en el caso tanto de actividad empresarial como de servicios profesionales es acumulativo, es decir, ahorita que estamos concluyendo el mes de julio, que la declaración se presentará en el mes de agosto, los ingresos que se consideran son los cobrados desde el mes de enero hasta el mes de julio. Igual en el caso de las deducciones, desde el mes de enero hasta el mes de julio. ¿Y por qué el énfasis en esto? Bueno, porque pudiera ser que por X o Y razón, por algún descuido, a lo mejor yo tuve una deducción en el mes de junio que pues se me pasó a considerarla, se me traspapeló el documento, no tenía la información y no se consideró. Bueno, afortunadamente, dado que el cálculo es acumulativo y en este caso estamos hablando ingresos de un determinado periodo, deducciones de un determinado periodo, entonces en el mes de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre o diciembre, todas esas deducciones que yo por descuido, por desconocimiento o por algún otro motivo no consideré en la determinación del impuesto, bueno, pues los puedo considerar en ese mes y puedo considerar la deducción y tener la determinación del impuesto. Aquí cabe aclarar que únicamente me refiero para el cálculo del ISR. Si estamos hablando del caso del IVA, ahí es punto y aparte, porque el IVA es en base a flujo de efectivo y el IVA forzosamente lo puedo aplicar en el mes en el que se pagó el impuesto, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener claro todo esto. También otro punto y la diferencia principal entre lo que es una actividad empresarial y lo que es un servicio profesional, y hablo quizás desde el punto de vista de por qué algunos se inclinan en la balanza sobre uno y sobre otro. Y aquí la realidad es que no es que tú puedas escoger si me voy por uno o me voy por otro, sino es
qué actividad desempeñas para ver si cae como actividad empresarial o si cae como servicio profesional. O sea, no es de que tú tengas la opción, sino a qué te dedicas para ver en dónde te encuentras, ¿no? Porque la diferencia entre uno y otro es que aquellos que están como servicio profesional, bueno, se les retiene un 10% de ISR y 2/3 partes del IVA que cobran. Entonces, muchas personas en la práctica quieren, entre comillas, sacarle la vuelta al tema de honorarios o a tributar como honorarios para que no le retengan, pensando que pues esto es un impuesto menor. Y la realidad es que no. O sea, porque ¿qué es la retención? La retención es, digamos, si el día de hoy a mí me pagan un recibo de honorarios que fue a lo mejor 10,000 pesos más IVA, la retención son 1,000 pesos. Entonces yo voy a recibir el neto, es decir, el monto del subtotal más el IVA menos la retención de ISR menos la retención de IVA. Entonces, en ese caso, esa retención es un impuesto a cuenta del impuesto que yo voy a calcular en el mes de agosto. Entonces, es muy importante tener claro este tema de la retención y no guiarnos por esta cuestión, porque al final del día estamos hablando de el tema de flujo de efectivo, ¿no? Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.